Bienvenidos a Tu Voto, Tu Futuro. Nos encontramos en la Universidad Latina de Costa Rica, específicamente en el campus creativo. Hoy tenemos al candidato del partido Avanza, al señor José Aguilar Berrocal. ¿Cómo te encuentras? Feliz de estar con ustedes, muy agradecido por el espacio. Vamos a hacer las preguntas. Hace 3 años fuiste compañero de Eli Feinstein y de hecho decías que te sentías muy a gusto con las oportunidades que te había brindado. ¿Cómo pasas de ser parte del partido de Eli Feinstein, de la fórmula, a ser vos la cara? Sí. Sigo muy agradecido. Siempre que alguien cree en vos y te abre un espacio, hay que tener gratitud, y ellos confiaron en mí y pude tener una experiencia muy enriquecedora. En ese momento me habían pedido estar a cargo de las propuestas de reforma educativa, de la Estrategia Nacional de Combate a la Pobreza y Empleabilidad, y fue muy enriquecedor para mí. Además de que conocí a muchísima gente valiosa, inteligente, comprometida, y fue algo que sin duda fue muy positivo para mi vida. Yo siempre trato de ser proactivo y en lugar de ponerme a criticar y quejar, proponer soluciones. Entonces veía algunas dinámicas que me parecía que había que ajustar y traté de hacer planteamientos y sugerir soluciones. Como no estaban siendo tomadas en cuenta, entendí que querían hacerlo de una manera distinta, entonces respetuosamente les di el espacio, me hice un lado tranquilamente, sin hacer mayor controversia, y traté de construir un movimiento que estuviese un poco más afín a la visión que tenía. Pero lo recuerdo con gratitud y siempre creo que hay que agradecer a las personas que creen en uno y te abren espacios. ¿En qué se diferencia Avanza de lo que ya trabajabas con Eli Feinstein? Bueno, precisamente en eso, el estilo de liderazgo, tenemos un estilo mucho más horizontal, sangre fresca, nueva, y también un poco de mi trayectoria viene mucho más de trabajar en el terreno, con comunidades, en alianzas público-privadas, zonas rurales, costeras, y eso está mucho como en el ADN del partido. Y sí tenemos además como una actitud, digamos, de construir juntos. No quiero ser yo, digamos, un caudillo ni una cosa así. Somos un partido que quiere tener un largo plazo en donde vamos a apostarle a liderazgos jóvenes que puedan ir creciendo, y ahí se marca una diferencia importante, sin duda. Has mencionado que tu llegada al poder quisiste trabajar específicamente en darle mano dura al crimen organizado. Explícanos cuáles serían tus acciones. Sí, mira, tal vez nada más una pieza para que las personas que escuchan tu programa puedan tener perspectiva. Costa Rica dejó de ser el primero o segundo lugar más seguro de las Américas, siempre al lado de Uruguay, para ser el segundo país más inseguro de América Central, que es la región más insegura de toda la humanidad. Entonces, ante ese extremo de decadencia en el que estamos, desafortunadamente vamos a tener que tomar medidas muy fuertes. Nosotros lo que vamos a hacer son los siguientes pasos, y te los comento de manera secuencial para que tengan sentido. Primero hay que lograr instaurar de inmediato el Consejo Nacional Presidencial de Seguridad ampliado. Es ampliado porque no solo es el Poder Ejecutivo, sino que ahí llevas al Poder Judicial, a los representantes de los partidos que están en el Parlamento, en la Asamblea Legislativa. Queremos abrir un espacio importante para que la empresa privada esté y la academia. Eso tiene que ser un esfuerzo de Estado, no solamente de gobierno. Inmediatamente después hay que hacer un trabajo, lo que llaman un C5, que es sobre la base de analítica de datos, inteligencia artificial, videovigilancia, poder focalizar cuáles son las subregiones territoriales en donde están, como se dice en la jerga, los puntos calientes, que tengan mayores casos de violencia, asaltos, tráfico de drogas, y eso te va a permitir focalizar los recursos de una manera mucho más eficiente. Eso va a implicar además que tengamos que hacer, pidiéndole la aprobación del presupuesto a la Asamblea Legislativa, una inyección de recursos importantes, porque ahora estamos en una situación muy lamentable, con una gran cantidad de patrullas dañadas, hace falta armamento, chalecos, las comisarías están en condiciones trágicamente malas, hay que invertir en drones, en inteligencia, que es muy importante. Las motocicletas son mucho más ágiles para poder moverse en lugares que tienen una gran densidad demográfica. Y luego viene un trabajo que se llama el del control territorial, que ahí es con una articulación de las fuerzas policiales, en donde puede estar la fuerza pública, la PCD, la policía de fronteras, la policía turística, dependiendo cuál es el lugar. Hay varias policías municipales que son muy robustas y es importante aliarse con ellos también. Y por supuesto, la capacidad táctica y de inteligencia que tiene el OIJ es fundamental traerlo. Y ahí entonces vos podés tener la capacidad de asfixiar al crimen en esos lugares donde ellos están controlando hoy. Y tiene que revertirse eso, en donde los que mandan son los maleantes y tienen a la gente buena aterrorizada. Bueno, ellos son los que tienen que empezar a tener miedo, que tienes que quitarle las armas ilegales, tienes que detener el tráfico de drogas, que es algo brutal. Y en el tema de puertos y muelles, que es importantísimo porque es por donde ingresa todas las drogas,
Ahí lo que estamos pensando es tener una cercanía, una alianza importante internacional con el Comando Sur de Estados Unidos de Norteamérica y con la Unión Europea, en particular con el país de Holanda, que es el que tiene mayor expertise en el trabajo de puertos y muelles, para poder impedir que más droga entre al país. Adicionalmente, es fundamental hacer algunos ajustes en el Poder Judicial que se hace sobre la base del diálogo. El presidente no es el rey, ¿verdad? No sé qué puede obligar a la gente. Es en una democracia tener separación de poderes. Entonces, dialogando, pero con un liderazgo importante, tener el Poder Judicial que logre hacer algunas modificaciones, principalmente de tener esta puerta giratoria en donde capturan a un delincuente y rápidamente sale. Hay que hacer un trabajo específico con el tema de las mujeres. Los femicidios están fuera de control y tratar de lograr tener una buena ley de extinción de dominio, que eso lo tienes que hacer con el Parlamento, con la Asamblea Legislativa, para golpear las finanzas de la delincuencia organizada, que es donde realmente les duele, porque por más que vos captures a todos los chicos que desgraciadamente están en narcomenudeo, gatilleros y tal, estas estructuras son desalmadas, los sustituyen así en un segundo. Entonces lo importante es golpear las finanzas y a donde ellos más les va a doler, y eso se hace incautándoles los bienes y quitándoles los recursos, y eso se hace en alianza con la Asamblea Legislativa. Y otra cosa importantísima es, desde el punto de vista educativo, instaurar una cultura de seguridad, de respeto a la ley, y ahí es donde tratamos de mostrar que esa estrategia de choque tiene que complementarse con una estrategia que atienda las causas de raíz. ¿De dónde vienen todos estos muchachos que terminan vendiendo drogas, matando gente? Bueno, de un sistema educativo les ha fallado, de unas comunidades en donde no tienen espacios para hacer deporte, cultura, familias muy disfuncionales, pérdida de oportunidades. Y ahí también tenemos que atacar. Entonces es igualmente importante, aunque obviamente los resultados de una estrategia de choque se ven más rápido, que esta inversión social, que también es importantísima, que hayan parques, infraestructura deportiva, lugares culturales y sobre todo una reforma educativa que urge, porque estamos en un caos educativo pavoroso. ¿Quién está a cargo de todo esto? Marcela Ortiz es la vicepresidenta. Ella es una especialista en delincuencia organizada, es criminóloga, abogada. Ella ha sido directora de diferentes programas en el ICD, en el Poder Ejecutivo, y es la que lleva el capítulo de seguridad en UCAEP, en el Colegio de Abogados y en el tema, en la conferencia episcopal, que tienen una mesa de diálogo. Entonces es una persona sumamente calificada, y el presidente de la República, en este caso me correspondería a mí, es el que lidera el Consejo Presidencial de Seguridad. Una mención de los feminicidios. ¿Qué acciones en concreto vas a hacer para erradicar, bueno, erradicar no, imposible, pero para disminuir los feminicidios en Costa Rica? Son varios. Por ejemplo, uno que a mí me parece muy bueno, y Marcela es la que ha venido explicándome estas tácticas, se hace zonas seguras para las mujeres, donde, por ejemplo, en San José, en lugar donde hay centros laborales importantes, tiene que garantizarse que a ciertas horas van a poder transitar por ahí sin que les vayan a decir una grosería o las vayan a asaltar o a violar, que eso esté protegido con videovigilancia, con guardias, y se puede hacer una alianza entre seguridad privada y pública también. En el transporte hay que asegurar que eso esté asegurado. Adicionalmente es importante que las denuncias que se hagan tengan una respuesta pronta, porque muchas veces lo que sucede es que ellas no van a denunciar porque sienten que no va a haber una respuesta. Eso es por la mora judicial, y aquí me salgo un segundo, pero es relevante para esto y para los demás temas. A veces un tema que parte de la mora judicial es atribuible que a un 74% de los casos es para atender casos de cobros judiciales, cobros administrativos, que eso es hacer el trabajo en los bancos. Entonces, si el Estado lo va a hacer, debería cobrar un fee o de alguna manera tercerizarlo para poder sacar ese cuello de botella terrible. Yo creo que es importantísimo además recrudecer las penas. No es posible que hoy se mate a la mujer como matar un zancudo. Eso es una barbaridad, y por supuesto que tiene que haber un castigo, tiene que haber una sanción, y adicionalmente tiene que haber una educación desde la base de que a las mujeres hay que tratarlas con respeto y que no puede de ninguna manera permitirse el nivel de violencia, tanto psicológica como física, que se ha venido dando, y eso tiene que tener una atención prioritaria. Actualmente, cuando vos ves el estado de la justicia, lamentablemente te das cuenta que se ha ido acumulando por falta de recursos judiciales, porque no se le ha dado la prioridad nacional que amerita, y tiene que haber una sanción fuerte y perseguir a las personas que las maltratan. Que mencionar, y es el tema de la megacárcel, ¿verdad? Que está como ya caminando el proyecto, ¿verdad? Aún no es como, está en firme, pero ¿qué opinas del proyecto? Lo que hay que entender es que sí es cierto que va a ser necesario incrementar la infraestructura carcelaria. Eso sí se va a requerir, y nosotros sí pensamos poder ir a capturar a los que están trabajando como gatilleros, asesinando gente y vendiendo drogas. Hay que sacarlos de circulación. Lo que supone es que para poder crear rápidamente las cárceles
por todo el tema tramitológico y de permisos, no necesariamente la megacárcel es la que va a ser más rápido, porque tienen que hacer todo un proceso burocrático que es muy lento. En donde ya hay tierra disponible y permisos de construcción es cerca de las áreas penitenciarias que ya existen. Entonces hay que verlo. Yo no estaría para nada, digamos, cerrando la puerta. Si es una idea que tiene factibilidad, bienvenida, y si es algo bueno para el país, hay que aceptarlo, venga de donde venga. Pero lo que me han dicho los especialistas es que por el tema regulatorio y tramitológico, lo más fácil y rápido es construir a donde ya hay infraestructura y tierra disponible. Yo sé que el concepto ya está construido, pero ¿cuál es su criterio y su opinión del concepto megacárcel? Parece que se usa de una manera como más demagógica, porque dicen, van a hacer una cárcel, una megacárcel, y eso va a constituir que va a ser un país más seguro, y no es así. Para ser un país más seguro se necesita primero atender las causas de raíz, educación, oportunidades de empleo, proyectos de vida para los jóvenes, espacios de socialización y además todas estas tácticas que te decía de control territorial, de videovigilancia, de monitoreo. La cárcel es un elemento dentro de un esfuerzo sistémico que tiene que hacer el país para poder hacerlo, y sobre todo también proteger que no siga ingresando la cantidad de drogas. Otro dato que es verdaderamente vergonzoso y es importante que la gente lo sepa: Costa Rica es la nación en la humanidad de donde más exporta droga actualmente a Norteamérica y a Europa. Entonces, ese tipo de cosas son igualmente importantes que una megacárcel. Es un elemento dentro de un sistema que tiene que implementarse. ¿Qué opinión le merece el gobierno hasta el momento de Bukele, hablando específicamente del tema del crimen organizado? Bueno, empezaría diciéndote que son realidades sociales sumamente diferentes. Yo tuve la suerte, cuando hice mi maestría en Inglaterra, que pude estudiar la tesis para ver el caso de inseguridad y de las políticas que estaban promoviendo en América Central, y especialmente en el caso de El Salvador. Y siempre cuento una anécdota que a mí me permitió tomar perspectiva de la locura y la salvajada que estaba viviendo esa gente. Y es, por ejemplo, cuando estaban las maras, que es un fenómeno distinto al que tenemos acá, ellos cobraban un peaje a las diferentes actividades económicas. A la gente que estaba en el negocio de transporte público, si se atrasaban pagándole o no le pagaban las sumas que estaban pidiendo, porque a veces no tenían el dinero, agarraban los buses con mecates, cerraban las puertas y quemaban los buses con la gente adentro. Ese nivel tan malvado y tan crudo y salvaje era algo casi cotidiano. O si alguien se atrasaba de pagar la platita que tenían que pagar porque tenían un negocio de pupusas o algo así, les iban a cortar a machetazos las manos frente a la familia. Cosas que eran inhumanas. Entonces, yo creo que uno no tiene una idea de la magnitud de locura que estaban viviendo ahí. Y antes de que llegara este régimen, intentaron gobiernos de derecha y de izquierda y prácticamente fracasaron de manera rotunda, además que unos niveles de corrupción espantosos. Entonces, ese es un contexto importante para poder valorar las políticas que se han implementado. Desde el punto de vista de incidencia del crimen que había ido ahí, pasó de ser el país más inseguro del mundo al país más seguro de Occidente. Entonces lo lograron. Hay mucha gente que atribuye que en los estados de excepción y en los juicios que se hacen de manera muy expedita, muchas personas que no eran culpables han caído en prisión, y eso pues no se puede dejar de decir, no me parece correcto, pero creo que, digamos, el saldo neto para ese país, y viendo lo que expresan los ciudadanos, es que ha mejorado la situación de inseguridad que tenía. No es perfecto, pero lo pudo mejorar. Ojalá que puedan ajustar las cosas que ameritan un ajuste. Yo particularmente tengo un gran cariño por El Salvador, los aprecio y les deseo todo lo mejor, así que ojalá que puedan, digamos, afinar los aspectos que no han salido perfectos como uno querría. No. Por supuesto. Don José, vamos a cambiar las riendas de la entrevista y vamos a pasar a un tema que me parece de suma importancia, y es cómo la pobreza se va a contrarrestar con la eficiencia estatal. Y es que usted se ha especializado en el análisis multidimensional de la pobreza, y la pobreza en Costa Rica volvió a superar el 20% de los hogares. Mi pregunta sería, ¿cuál es el modelo de gestión pública que propone Avanza y cómo se vincula con el objetivo de combatir la pobreza? Qué buena pregunta. Mira, hay dos elementos fundamentales. Ahí tienes que entender que la salida de la pobreza permanente
tiene que ser la inserción exitosa en el mercado laboral formal. Entonces, necesariamente tenés que dotar de capacidades a las personas que sean pertinentes para insertarse en las diferentes industrias y tenés que generar estímulos en la política económica para que haya una economía que crezca de manera vigorosa. Entonces, no solamente se puede hablar de la turbina social, sino que tenés que hablar también de la turbina económica. En la turbina social, indudablemente, lo más importante es hacer un sistema educativo que le permita a las personas ampliar sus capacidades. Y hay que entender además que estamos en un momento de una feroz transición hacia un mundo hipertecnológico. Inteligencia artificial, realidad aumentada, blockchain, todas estas tecnologías disruptivas van a redefinir la manera en la que se genera riqueza, y con el 5G, bueno, ahora ya se está hablando incluso de 6G, todo lo que pasa en la civilización va a cambiar. Entonces es importantísimo que el sistema educativo tenga el skill set requerido para que las personas puedan ser relevantes en ese nuevo mundo que estamos viendo cambiar en tiempo real. Y ahí tenemos una serie de problemas que yo diría catastróficos. Cualquier otra descripción es menos de lo real. Es una catástrofe lo que estamos viviendo, donde un muchacho que se logra graduar de la secundaria, son más o menos 12 años de educación formal, lo que dice la evidencia es que salen sin poder leer, sin poder escribir, sin dominar las funciones algorítmicas básicas, no saben una palabra en inglés, no saben encender una computadora. Y en Costa Rica el 93,5% de los jóvenes van a la educación pública. Entonces los estamos condenando a una vida de desempleo, pobreza, poco proyecto de vida y una altísima posibilidad de que sean capturados por la delincuencia organizada. Entonces eso hay que atenderlo, y además en diferentes regiones del país hay diferentes industrias que requieren diferentes habilidades. No se puede hacer una brocha gruesa en el sistema educativo, y agregaría que es muy importante la solidaridad, en el sentido de que hay hogares que están de los 3 o 4 deciles de ingreso con menos dinero, que van a requerir transporte estudiantil, comedor estudiantil. Yo creo que las becas de Avancemos eran importantes, y las becas de hogares conectados, que permitían tener conectividad domiciliar y desarrollaban las habilidades digitales, que eran muy importantes. Y al mismo tiempo, mientras estás haciendo toda esta estrategia de empleabilidad e de inversión fuerte en la expansión de capacidades, tenés que darle a la iniciativa privada condiciones adecuadas, mejorar la política monetaria, mejorar la infraestructura, bajar la carga regulatoria, hacer mucho más factible el tener capital de trabajo con tasas de interés que les den competitividad, y entender que Costa Rica, si uno se pone a ver, 9 de cada 10 empleos se generan en la iniciativa privada, y de esos 9 de cada 10, 95% son pequeñas y medianas empresas, que típicamente mueren al tercer año por las altas cargas sociales, la alta carga tributaria, la idiotez burocrática que tenemos, que la gente vive y muere haciendo trámites. Ese tipo de cosas tenemos que cambiarlas y ser un país amigable para los emprendedores, que tengan capital de trabajo, que tengan eficiencia en la tramitología. Y siempre me gusta mucho poner de ejemplo el país que se llama Estonia, que era un país complicado de la Unión Soviética comunista, hizo una transición, una economía de servicios e innovación impresionante, es un país democrático, y creo que deberíamos de emular ese tipo de casos, y Costa Rica debería ser el Estonia de las Américas. Claro, y ¿cómo se puede conciliar la eficiencia del Estado con esas políticas sociales concretas que usted menciona? Te doy 2 casos súper concretos: educación dual y la tercerización a través de las becas 21 bis en el INA. La educación dual, en mi humilde opinión, es la mejor herramienta de empleabilidad que tiene Costa Rica y de combate a la pobreza, que interesantemente es una práctica que le hicieron los sindicatos en Alemania hace muchas décadas para que las personas con menos recursos pudieran tener más posibilidades de tener empleo. Básicamente, te dan los cursos teóricos en el sistema educativo, el MEP o el INA, y la parte práctica la haces en las empresas. Entonces salís con un conocimiento específico de esa industria, además con las habilidades blandas, cómo lidiar con un jefe, cómo hacer trabajo en equipo, la puntualidad, todo ese tipo de cosas. Y un caso que siempre comparto es el de Reserva Conchal, en la zona turística costera de Santa Cruz, en donde ahí se les enseña alimentos y bebidas, servicio al cliente para las mucamas, tour operadores, y prácticamente como un 93% de los muchachos que han hecho formación dual en Reserva Conchal salen contratados casi que incluso antes de terminar, y empiezan a tener una movilidad ascendente en esa industria. Eso es una manera totalmente lógica de trabajar con alianzas público-privadas. Y otras son las becas 21 bis, en donde el INA puede tener, que el INA además los recursos que los tiene los da la iniciativa privada, lo pagan las planillas de las empresas. Entonces, el INA, en lugar de dar clases de inglés en español, como me ha tocado ver en miles de casos, en Guanacaste, en Punta Arenas y demás, lo que hace es que puede subcontratar a Berlitz, a Intensa, al Centro Cultural Norteamericano, a EduTech de Centroamérica, y esa persona que pueda venir, digamos, de La Carpio, de Chacarita o de Cieneguitas, recibe la mejor calidad educativa sin que tenga que pagarlo el muchacho. Se lo paga una política social estatal que le da una beca, y muchas veces con herramientas tecnológicas pueden graduarse. Por ejemplo, en EduTech de Centroamérica me ha tocado liderar proyectos en esa línea, en la zona de Occidente y en Guanacaste,
y los chicos salen en 2 años con un B2, B1 que está certificado por el Marco Común Europeo y tienen una empleabilidad garantizada. Esos son ejemplos concretos de alianzas público-privadas con tecnología, con innovación que tienen una alta salida laboral. Excelente. Mi siguiente pregunta sobre este tema sería, ¿qué opinión le merece la llamada economía de cuidado que se promociona desde la CEPAL y cómo podría incorporarse en Costa Rica? Es una muy buena idea y además ahí hay que ponerlo de la mano con la agenda plateada, que demográficamente este país antes era una pirámide, tenía más jovencitos abajo y jóvenes trabajando y más viejitos arriba. Ahora somos un cilindro y en el 2052 somos una pirámide invertida. Y tiene una lógica muy similar. Entonces, digamos, si uno invierte en que las personas puedan tener esas competencias, esas capacidades, y por ejemplo, para pasarme un poquito lo de la economía plateada, gente que tenga conocimientos, por ejemplo, de gerontología, de primeros auxilios para viejitos que puedan tener X o Y patología, se va a abrir una enorme capacidad de poder tener contratos laborales, y también eso está relacionado con muchas zonas costeras en donde vienen personas de alto ingreso per cápita a pensionarse y le da una enorme capacidad laboral. Entonces yo veo una posibilidad de que el atractivo y la marca país de Costa Rica pueda ofrecerle oportunidades de empleo en estas condiciones. Y una derivación de eso que me parece importante mencionar es que hay una oportunidad enorme para que se inserten al mercado laboral las mujeres. Entonces, si Costa Rica logra desarrollar una robusta red de cuidado que le permita a las mujeres capacitarse y luego trabajar, que además ya le genera empleo a las que están en esa red de cuidado, vamos a tener otra turbina metiéndose al mercado laboral formal, que es la mano de obra femenina, que es muy importante para la economía. Por supuesto. Ahora me gustaría pasar al tema educación, y es que usted ha comentado que apuesta por educación como uno de los 3 pilares esenciales, junto a seguridad y emprendedurismo. Por favor, cuéntenos cuál es su propuesta para mejorar el estado de la educación en Costa Rica. En mi humilde opinión, y la verdad lo sostengo con datos, en la peor crisis de la educación de la historia de Costa Rica desde que existen datos y estadísticas. Lo primero que hay que hacer es empezar por declarar una emergencia nacional educativa y crear un acuerdo político de alto nivel que no sea solamente el Poder Ejecutivo, sino tiene que estar representado los supremos poderes, Poder Judicial, Asamblea Legislativa, sector privado, iglesias, cooperativas, solidaristas, y que sobre la base de una hoja de ruta técnica basada en evidencia, sin improvisación, sin demagogia, sin populismo, el país entienda que esto es sagrado y es prioridad de prioridades y no se puede meter la politiquería ni las mezquindades en esto. Nosotros vamos a invitar como un observador y alguien que nos acompañe técnicamente a la OCDE, que tiene una capacidad comprobada de poder hacer reformas políticas. Lo primero que ocupas hacer es definir un sistema de evaluación del logro educativo, que desde el 2018 el gobierno quitó bachillerato y no pudieron poner más. Entonces hoy estamos a ciegas. La única métrica que hay son las pruebas PISA, en donde hemos salido desastrosamente, y las pruebas de acceso a las universidades públicas, la UCR y la Universidad Nacional, que solo por mencionar la que salió publicada la Universidad Nacional hace como 2 meses y medio, salió que un 93% de los muchachos que llegan a ese nivel no tienen los dominios mínimos de lectoescritura y fonética, que no son ni siquiera superiores a lo que un muchacho de segundo grado debería tener. Entonces, datos, hay una plataforma Saber que es basada en inteligencia artificial. Yo no sé si sabías, pero el MEP tiene 5.000 centros educativos y más de 100.000 funcionarios. Es un monstruo que tienes que ver infraestructura, logística, nombramientos, matrícula, nombramientos de profesores, becas de transporte, becas de comedores, tanta información que se hace con Excel, se a pico y pala, a veces en papel. Eso es imposible, tomar decisiones sin evidencia en tiempo real. Y esa misma plataforma te permite ir monitoreando la calidad educativa. Luego, con mucha vergüenza como costarricense, tengo que decir que vamos a tener que hacer una cruzada nacional de lectoescritura y fonética, donde hay que meter a las universidades, ONG, sector privado, para que al menos los muchachos sepan leer y escribir, que es una vergüenza estar en el 2025 en este punto, pero así estamos. Y adicionalmente me parece que es vital priorizar el dominio del inglés, y yo lo haría, como te comenté, usando alianzas público-privadas y plataformas tecnológicas para poder hacerlo aceleradamente. Es importantísimo invertir en solidaridad, becas de transporte, becas de comedor estudiantil y las becas de hogares conectados, hay que ponerlas. Y para la gente que está en el mercado laboral ya, a propósito de esta revolución de la tecnología, hay que hacer lo que en la literatura llaman el reskilling o el upskilling, que son cursos cortos que le van dando competencias a las personas para que las tecnologías disruptivas le aumenten la productividad a los trabajadores que ya están trabajando en lugar de que sean desplazados. Y eso hay que hacerlo en una alianza público-privada muy cercano, con el INA, con las universidades, y no hay tiempo para ponernos burocráticos o pasar 4 años discutiéndolo, sino nos va a pasar por encima la tecnología y va a haber un alto nivel de desplazamiento que hay que evitar a toda costa. Por ejemplo, con gente que está en call centers o en servicios compartidos en el IED.
Entonces hay que moverse con mucha agresividad. En muchas ocasiones mencionabas tu gusto por la inteligencia artificial. ¿Cómo planeas incorporarla al sistema educativo? Definitivamente hay varias herramientas en donde, por ejemplo, una que me fascina son, vos pones algunas cámaras y los profesores tienen una posibilidad de recibir en tiempo real la retroalimentación de softwares que son especializados, por ejemplo, en pedagogía y habilidades didácticas. Entonces, una vez que termina la clase, inmediatamente tiene un reporte que le dice, mira, vos puedes hacer más uso de herramientas audiovisuales, puedes llamar por el nombre de los muchachos, puedes hacer una dinámica un poco más lúdica. Ese tipo de herramientas hay que hacerlo. Hay mucha literatura también en la OCDE de cómo se puede hacer, por ejemplo, con herramientas audiovisuales y de realidad virtual. Uno que a mí me pareció increíble es cómo estaban estudiantes en una zona rural, en una sala audiovisual, viendo motores eléctricos, teniendo una capacitación de la más alta calidad técnica sin que tuvieran un solo motor ahí. Lo estaban haciendo con la realidad aumentada, con estos anteojos, los goggles que se utilizan en esta línea. Por ponerte dos ejemplos, eso supone hacer una transición más de la modalidad académica hacia la modalidad técnica, y yo me inclinaría por hacerlo, sobre todo de la mano de la formación dual. Y voy a desarrollar esta idea nada más 2 segundos. Ve qué interesante también el ahorro para los fondos públicos. Si vos querés poner un colegio técnico, por ejemplo, de impresión 3D, a propósito de la tecnología, entonces tenés que poner a unos abogados y unos funcionarios que hagan inteligencia de mercado, que hagan un cartel para traer esa máquina, ese cartel lo apelan, después adjudicas el cartel, lo vuelven a apelar, después de que saliste de eso, que se te fueron meses y un montón de dinero, tienes que hacer la importación, almacenaje y desalmacenaje. Cuando llegaste 3 años después, la máquina ya está desactualizada. En contraposición de que te vas a una zona franca, a una zona industrial, y tenés en tiempo real esa máquina en la frontera del conocimiento, te ahorraste todo este montón de burocracia inservible y lo que hiciste fue canalizar esos fondos a que más jóvenes de la Carpio, de León 13, donde sea, tengan las becas y vayan a aprender a donde la gente ya está en la frontera del conocimiento, que por definición tienen que tener la mejor tecnología porque si no salen del mercado porque dejan de ser competitivos. Ahí es donde a mí me gustaría llevar el modelo costarricense en alianzas público-privadas de alta empleabilidad, de alta eficacia y que los muchachos logren tener un empleo y no nos lo roben los del narcomenudeo y la delincuencia organizada. Don José, ha sido una entrevista bastante nutritiva, pero antes de irme quiero hacer una pregunta bastante importante ya hablando del tema de la salud. ¿Cómo planea solucionar o por lo menos darle avanzar con la crisis de la Caja del Seguro Social? 2 maneras muy concretas que han demostrado ser efectivas es uno, cuando vos tercerizás los EVAIS, el caso de Tibás que se hizo con la Universidad UNIBE y el caso de Pavas que se hizo con cooperativas, lograron demostrar con las mismas auditorías de la Caja que se redujeron los costos en 50% y la lista de espera se bajó a 0. Eso deberíamos de replicarlo ampliamente, es un ahorro enorme para la Caja que puede redireccionar fondos para las pensiones que están en una mala condición. Otra manera importantísima es a donde sea pertinente, hay algunas zonas urbanas que tienen más densidad demográfica que hay capacidad hospitalaria del sector privado, por lo menos como una transición. Yo no sé si ustedes saben, pero hay como 2 millones de personas que están en listas de espera y hay como 900,000 que están con alto riesgo de muerte esperando. Entonces, es mínimamente deseable por lo menos subcontratar la capacidad hospitalaria en una negociación transparente que se defina la calidad y los costos para que esa gente no se muera esperando. Ahí tenés una segunda posibilidad. Y definitivamente lo que hay que revisar es también cómo está la asignación de los cupos y demás, que con plataformas de inteligencia artificial son mucho más eficientes en ir optimizando en cuáles lugares hay campos disponibles, cómo se pueden redireccionar. Y algo que los especialistas me han explicado, no quiero dar la falsa impresión que me sienta un especialista en salud, pero me he preparado y hablando con los que sí son especialistas, me han dicho que de nuevo con tecnología y realidad virtual se puede hacer algo muy interesante, que es que en la atención primaria, que son estos EVAIS, puedan tener sistemas de video que le permitan a los especialistas en los hospitales y las clínicas especializadas atender ahí casos, por ejemplo, que tienen una infección en el ojo. Entonces, en lugar de ponerlo en la lista de espera, el doctor lo ve y le indica cómo es darle el tratamiento y desde la atención primaria pueden resolverlo. Entonces, ahí empezás a dejar de abultar esas listas de espera. Y esas son las que tengo en mi radar. Don José, y una pregunta sobre... también volviendo un toque a educación, y es sobre si se tienen datos sobre esa modalidad ascendente que menciona que genera la formación dual. Tristemente hay una mala noticia para el país. Yo te conté que la educación dual fue desarrollada por los sindicatos en Alemania. Aquí los sindicatos en Costa Rica nos hicieron perder una década estúpidamente en una discusión que estuvo varada la ley para poder tenerla. Cuando finalmente se aprobó esa ley,
Se logró hacer además un reglamento, que es el que se llama la Ley 21 bis, que está altamente relacionada, y ahí salían los fondos para financiar las becas de educación dual y además de la tercerización. Y ahora un movimiento impulsado por sindicatos en el INA ha logrado entrabarlo. Entonces tienen una subejecución que a mi entendimiento es que supera ya los $430 millones. Y el reglamento que hicieron en el MEP es tan enredado y tan absurdamente complicado que el avance es demasiado poco. Entonces ahí hay que venirse con una motosierra y hacer una modalidad eficiente, amigable a los aliados estratégicos que vamos a tener que traer a la mesa, que son del sector privado, para que esto tome tracción. Y hoy está una burocracia encharralando ese camino y hay fondos que ya están en las cuentas de línea que no se están pudiendo utilizar, lo cual es un pecado mortal en la peor crisis de educación que hemos tenido en nuestra historia. ¿Qué plantea su gobierno para poder salir de esta crisis de educación? Lo que te decía, el primer minuto del primer día vamos a declarar una emergencia nacional educativa. Vamos a crear como un acuerdo nacional en donde esto se vea como la más sagrada acción que el Estado pueda tener, porque de ahí depende que pueda haber oportunidades para los jóvenes que los estamos condenando al desempleo y a la pobreza y a un alto riesgo de ser reclutados. De ahí va a salir la gente que va a poder formar parte de una democracia, que tienen que ser personas pensantes, con un entendimiento de cuáles son sus responsabilidades, sus derechos. Tiene que abastecerse además en una economía de servicio que es altamente intensiva en mano de obra calificada de las personas que puedan nutrir las diferentes industrias, y eso supone toda esta hoja de ruta técnica que yo te estaba comentando, que lo que queremos es tener un acompañamiento de la OCDE para que se pueda implementar, digamos, sin demagogia y sin politiquería. Bueno, don José, hemos visto que la presencia mediática de esta etapa de la campaña ha recaído casi exclusivamente en su persona. Se puede ver así en la página web, de hecho. Esto podría dar la impresión, probablemente errónea, aclaro, de que está trabajando mucho en solitario. Sí, tienes razón. Las campañas suelen enfocarse en el candidato, es un poco la tendencia inevitable, pero tienes razón que lo señalás y por dicha sí tenemos un gran equipo. Ahora te menciono rápidamente para no aburrirlos, las dos vicepresidentas son personas muy experimentadas. Evita Arguedas, que ha sido presidente del Parlamento, con una gran capacidad empresarial, es abogada, tiene varias especialidades. Está Marcela Ortiz, que es la otra vicepresidenta, que es una especialista en delincuencia organizada, es abogada, criminóloga, con una experiencia internacional enorme también. Tenemos un equipo muy, muy sólido. Nuestra directora de operaciones, por ejemplo, es Stephanie Durán Wong, es politóloga, especialista en desarrollo sostenible. Tenemos mucha gente especialista en temas de tecnología, infraestructura. Y bueno, pues un poco para poder mantener la imagen del partido, sobre todo que es un partido nuevo, se ha focalizado en mi persona, pero queremos que sea un movimiento de largo plazo, que vayan creciendo líderes también jóvenes y de diferentes regiones, y conforme vayamos ya afianzándonos van a salir esas nuevas caras y van a tener que agarrar la estafeta y llevar adelante el movimiento. Sobre todo después de las elecciones presidenciales vienen las elecciones municipales y vamos a participar, y ahí se van a ver otras caras, voces, texturas, y ojalá que podamos sacar musculatura en el partido. Pero sí es cierto lo que vos señalás, es intencional. Muchos nuevos partidos terminan diluyéndose o cometiendo los mismos errores. ¿Qué mecanismos internos ha establecido Avanza para evitar convertirse en una zona de plataforma de ocasión y garantizar transparencia y coherencia a largo plazo? Sí, es un gran reto. Es algo que sí pasa y que nos podría pasar. Lo que estamos intentando para evitarlo es hacer una fuerte inversión en capacitación para todos los diputados y luego para los líderes que van a ir a las municipales. Tenemos gente muy seria que les está dando de una claridad de cuáles son nuestros principios, valores, cuál es la visión, cuál es nuestra posición ante diferentes temáticas como las que me preguntaste hoy. Hay que hacer capacitación, y son personas muy diferentes. Hay personas, por ejemplo, en los Chiles, hay personas que vienen desde Santa Ana, hay personas que están en la zona sur, que tienen diferente escolaridad, diferente formación. Entonces hay que hacer un gran esfuerzo para que por lo menos los fundamentales estén muy alineados, para que entiendan también, por ejemplo, cómo es la gestión legislativa, cómo funciona la gobernanza de la democracia. Y la respuesta entonces que te quiero dar es con inversión en capacitación didáctica. O sea, si no haces ese esfuerzo, cada persona lo va a hacer de la manera que se le ocurre y terminamos en algo esquizofrénico lleno de inconsistencias. Y lo vamos a tratar de combatir con capacitaciones, con formación, y la verdad ha habido muy buena disposición de los participantes. Entonces creo que no nos va a pasar. Por lo menos lo vamos a intentar a muerte. Pregunta en concreto, ¿para qué está Avanza en esas elecciones 2026?
Bueno, yo te lo respondo diciéndote que yo no hice la doble postulación porque me parece que es un mensaje muy derrotista. Si vos decís que querés sacar al país de la peor crisis de inseguridad del mundo, en donde estamos en una masacre a cielo abierto, en donde querés liderar cómo vamos a salir de la peor crisis educativa y que vas a estar dando tu vida para eso y queriendo tener la convicción y la confianza de la gente, no puedes al mismo tiempo decir que vas a estar teniendo una salida lateral lista, partiendo del supuesto que te van a derrotar y vas a fracasar. Eso me parece un mensaje muy cobarde, muy, no sé, derrotista. Entonces lo que queremos es ganar el Poder Ejecutivo y llevamos muy buenos diputados para poder tener una presencia en la Asamblea Legislativa también. Y luego vamos a seguir con aspiraciones para poder tener gobiernos locales y empezar a ir creciendo poco a poco de una manera seria, bien organizada, con gente positiva y muy capaz. Claro, don José. Bueno, de momento eso sería todo. Esa sería toda la entrevista. Le agradecemos mucho su tiempo por estar aquí. Sabemos que su agenda es muy ocupada, pero de todas maneras agradecerle de nuevo por parte de la Universidad Latina. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Nos vemos en otro episodio de Tu Voto, Tu Futuro. Muchas gracias por acompañarnos.